well as to your queen, sorceress. How was Did you read Fluxion? You almost single-handedly. Please, Horus was made in good faith, but war. That being said, we both traveled. Champagne treasure. You misunderstand. I do not propose my daughter, Princess Sindra. Eastward. Where's the princess? Your only task is to leave the etheric Eva, touched by me alone. You underestimate. Hola a todos y bienvenidos al canal Cine Mágico. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y dejes un me gusta si te gusta nuestro contenido. Hoy vamos a hablar sobre la película The Scorpion King 3 Battle for Redemption de 2012. La bruma del tiempo se cierne sobre las arenas donde el guerrero Matthaios, aquel escorpión real que ya había navegado las turbulentas aguas de la traición y la lucha por el poder, se encuentra una vez más forzado a empuñar su espada. Esta tercera incursión en su leyenda, después de las gestas que lo consagraron como una figura mítica, lo sitúa en un punto de inflexión donde la redención parece tan escurridiza como el agua en el desierto. Matthaios, cuyo espíritu indomable recuerda a esos héroes de la antigüedad que se levantaban contra imperios desmesurados, se ha refugiado en un papel más humilde, o al menos eso parece. Ahora ejerce como mercenario, una sombra que se mueve entre el caos de los reinos enfrentados. Su reputación, forjada en batallas épicas, lo precede, pero esta vez no lucha por un trono, sino por una obligación moral que lo arrastra al corazón de Grecia, lejos de las pirámides y los dioses egipcios que tantas veces lo observaron.
La trama se enreda con la desaparición de un rey aliado, y Matthäus se ve envuelto en la protección de una princesa, Hera, cuyo destino parece estar sellado por fuerzas más oscuras que la simple ambición humana. Es un patrón recurrente en la vida de nuestros héroes, ¿no es así? Siempre están protegiendo a la realeza o a los inocentes, casi como si el destino les hubiera impuesto ese yugo protector. El antagonista central es un rey celoso y sediento de poder, el rey Siscander, cuya crueldad es tan predecible como el amanecer. Siscander, con ambiciones que parecen inspiradas en tiranos olvidados, busca obtener un objeto o un poder que lo haga invencible, una búsqueda constante que ha impulsado a incontables villanos a lo largo de la historia del cine de acción y fantasía. Nuestra odisea nos lleva a través de tierras donde la magia y el combate cuerpo a cuerpo se entrelazan. Matthäus, interpretado por un actor que lleva el peso de la franquicia con una seriedad convincente, demuestra que su habilidad con las armas no disminuye con la edad o la retirada. Sus movimientos son precisos, reflejando años de disciplina marcial, un eco de las películas de artes marciales que inspiraron a tantos personajes de acción, la elegancia del guerrero que sabe que cada golpe cuenta. En su camino se unen aliados dispares. Hay figuras que aportan el contrapunto necesario a la solemnidad del guerrero principal, un guerrero griego, quizás, o una figura femenina fuerte que no necesita ser rescatada, sino que pelea codo a codo. Pienso en esas compañeras de armas que vemos en épicas más antiguas, aquellas que compensan la fuerza bruta con astucia y conocimiento del terreno. La batalla final no es solo un derramamiento de sangre, es una prueba de carácter. Matthäus debe confrontar no solo al tirano, sino también sus propios demonios internos, la carga de las vidas que no pudo salvar antes. La redención que busca no se gana con un trono restaurado, sino con el acto desinteresado de poner fin al sufrimiento ajeno. Al final, cuando el polvo se asienta y el mal es temporalmente desterrado, queda la sensación de que el guerrero escorpión, aunque nunca encontrará paz total, ha cumplido con el juramento tácito de los grandes héroes. Luchar hasta que el último aliento se consuma en la defensa de la justicia, o al menos, de lo que él percibe como tal en un mundo perpetuamente injusto. Es una victoria agridulce, la firma de todo verdadero relato de redención. El viaje de Matthäus por esas tierras extrañas, tan distintas de los desiertos ardientes que le eran familiares, estaba marcado por una melancolía subyacente. Uno no lleva la cicatriz de haber sido rey, ni la traición de aquellos en quienes confió, sin que ello pese en cada paso. Su rostro, curtido y severo, era el mapa de innumerables conflictos, y aunque ahora se presentaba como un mero ejecutor de encargos, la nobleza inherente a su linaje y a sus hazañas pasadas nunca lo abandonaba del todo. Era el eco persistente de un guerrero que había visto demasiado, una figura que parecía sacada de las crónicas de Hércules, pero con una sombra propia, más oscura y pragmática. La princesa Hera, el catalizador de esta nueva aventura, no era una damisela pasiva, poseía una firmeza que recordaba a las figuras femeninas de la mitología que desafiaban a los oráculos. Su necesidad de protección era genuina, pero su voluntad de sobrevivir y luchar por su reino le otorgaba una dignidad que resonaba con el sentido del deber de Matthäus. La química entre ellos, si bien profesional al inicio, se desarrollaba en el respeto mutuo por la tenacidad demostrada bajo presión. Siscander, por su parte, personificaba esa ambición sin límites que el cine de aventuras adora explotar. No bastaba con ser rey, necesitaba algo más, un poder místico, quizás la clave para la inmortalidad o el dominio total, temas que siempre han fascinado a los conquistadores. Sus secuaces eran un mosaico de mercenarios sin escrúpulos, la fauna habitual que rodea a cualquier déspota megalómano, hombres dispuestos a sacrificar su propia alma por una promesa de oro o poder. La acción se desplegaba con una coreografía que buscaba honrar las raíces del género, mezclando la épica del espadachín con destellos de magia oscura. Recuerdo la sensación que dejan estas películas cuando el protagonista, a pesar de la desventaja numérica, encuentra la manera de transformar la desesperación en una danza mortal. Matthäus se movía con una economía de esfuerzo sorprendente para un hombre que carga tanto pasado, cada bloqueo, cada tajo, estaba cargado de la experiencia de haber superado a enemigos mucho más poderosos que él en términos de recursos. Era la victoria del artesano sobre la máquina.
En el clímax de la confrontación, más allá de la espectacularidad de las armas chocando, lo que realmente importaba era el eco de la primera película, donde Matthäus estaba cegado por el odio y el engaño. Aquí, en cambio, hay una claridad forjada en el dolor. No lucha ya por venganza ciega, sino por restaurar un orden que él mismo, en su momento, ayudó a fracturar con sus decisiones pasadas. La redención, como un hilo tenue en la tapicería de su vida, solo se afianza cuando él elige el camino más difícil, el que lo aleja de la comodidad del mercenario y lo devuelve al rol del protector sacrificado. Al final, cuando el mal de Siskander es aplastado, la victoria sabe a tregua, no a gloria eterna, pues el verdadero escorpión sabe que el desierto siempre reclama su tributo y el deber nunca termina realmente. La travesía continuaba exponiendo las vulnerabilidades inherentes a la vida de un guerrero errante. Matthäus, al adentrarse en los territorios griegos, se sentía como un extranjero en su propia piel, un campeón forzado a operar en las sombras, lejos del reconocimiento que una vez obtuvo como monarca de Combray. Su motivación ya no era la ambición territorial que alguna vez pudo haberlo tentado, sino una profunda necesidad de expiar silenciosamente los errores cometidos cuando el poder corrompió su visión. Este tono sombrío, casi operístico, eleva la narrativa más allá de un simple filme de acción, se convierte en un estudio sobre el peso de las decisiones pasadas. Hera, la princesa, se revela como un ancla moral para Matthäus. Ella representa la inocencia que él siente haber perdido o, al menos, comprometido gravemente. Su linaje real es un símbolo de la estabilidad que él, con su espada y sus alianzas temporales, rara vez ha podido sostener. Observar a Matthäus interactuar con ella es percibir la lucha interna, el deseo de apartarse del peligro versus la obligación ineludible de proteger aquello que es puro. Es un eco de los mitos donde los semidioses, a pesar de su fuerza, son constantemente llamados a proteger a los mortales de los excesos de los dioses o de otros mortales con poder divino. Siskander, con su aura de tiranía mal contenida, no es solo un obstáculo físico, es la encarnación de la tentación. Él representa lo que Matthäus podría haberse convertido si hubiera sucumbido completamente a la oscuridad tras la caída de su reino anterior. El antagonista busca algún artefacto de poder antiguo, quizás un fragmento de la magia que alguna vez usó el mismísimo Rey Escorpión original, una metáfora de cómo la ambición ciega siempre recurre a leyendas pasadas para justificar atrocidades presentes. En las secuencias de lucha, el director se enfoca en mostrar la resistencia más que la fuerza bruta. Matthäus ya no es el joven impetuoso, es un veterano que utiliza el entorno, la psicología del oponente y la fatiga del enemigo a su favor. Hay una lentitud deliberada en sus movimientos cuando no es necesario un estallido de velocidad, sugiriendo que cada movimiento es medido, cada gasto de energía es justificado. Esta madurez en la acción es un guiño a los héroes de películas de samuráis o espadachines, donde la sabiduría acumulada vale más que la fuerza juvenil. La redención que se vislumbra al final de la batalla es sutil. No hay un regreso triunfal a un trono, ni un perdón público. Es una satisfacción interna, el conocimiento de haber desviado una catástrofe y haber asegurado la supervivencia de un linaje legítimo. Matthäus se aleja una vez más, envuelto en la soledad del héroe que no puede permitirse descansar. Su recompensa es la ausencia de culpa temporal, sabiendo que el mundo, a pesar de su sacrificio, seguirá siendo un lugar lleno de reyes codiciosos y sombras esperando su momento. Deja atrás a Hera, quizás con un sentido de protección cumplido, pero con la certeza de que su camino como guardián errante está lejos de terminar, un destino impuesto por su propia naturaleza indomable. El aire de Grecia, cargado de la historia de dioses y batallas olvidadas, se sentía denso para Matthäus. Había cambiado el yelmo de rey por el anonimato del mercenario, un disfraz que le permitía operar sin las expectativas ni las traiciones que conlleva la corona. Esta nueva identidad era un intento de domar el espíritu indomable que lo había convertido en leyenda, sin embargo, su reputación era un ancla demasiado pesada para soltarla por completo. La gente lo reconocía, y ese reconocimiento siempre era el preludio de un nuevo conflicto, una nueva cadena que ataba al escorpión a la defensa de los débiles. La princesa Hera no era solo una carga, era un espejo de la responsabilidad que Matthäus intentó dejar atrás. Su desesperación era tangible, pero también lo era su tenacidad, esa cualidad que atraía a guerreros como Matthäus.
Él veía en ella la pureza de un propósito que él mismo había sacrificado en algún momento, y su instinto protector, más que una orden, se activaba por resonancia emocional. Esta dinámica se asemeja a las narrativas clásicas donde el héroe redimido encuentra propósito en la salvaguarda de un ideal encarnado en otra persona. Siskander era el arquetipo del déspota que cree que el poder absoluto se encuentra en los artefactos antiguos, en lugar de en la astucia o la moralidad. Su obsesión por adquirir algún objeto místico era un eco de tantos villanos históricos que, incapaces de forjar su propio legado, intentan robarlo del pasado. Este rey, envidioso y brutal, proporcionaba el contraste perfecto con la sabiduría adquirida de Matthaios. Siskander representaba la ambición sin templanza, mientras que Matthaios personificaba la fuerza templada por el sufrimiento. Las secuencias de combate eran un ballet de supervivencia. Si bien Matthaios poseía una destreza letal, sus movimientos en esta entrega sugerían un desgaste acumulado. No se trataba solo de la velocidad del joven guerrero de las primeras películas, ahora cada golpe era un cálculo de riesgo y recompensa. Recordaba a esos maestros de artes marciales que entienden que la mejor defensa es forzar al oponente a cometer un error fatal. La coreografía se inclinaba hacia la eficiencia brutal, cada músculo trabajando con el conocimiento preciso de su propia limitación física. El momento culminante de la batalla no solo resolvió la amenaza de Siskander, sino que ofreció a Matthaios una paz precaria. La redención aquí no era un destino, sino un proceso continuo. Al asegurar la seguridad de Hera y restaurar, aunque sea temporalmente, el orden en esa región, Matthaios no se estaba perdonando del todo, sino cumpliendo con el código no escrito del guerrero de corazón noble. Se marcha no como un vencedor glorioso, sino como un guardián silencioso. La satisfacción residía en la acción justa realizada, no en la recompensa material. Es la resignación del héroe eterno, condenado a vagar y a intervenir solo cuando el mal se alza demasiado, un ciclo que, para él, constituye su forma particular de redención perpetua. A medida que Matthaios se adentraba en la retirada, dejando atrás las arenas y templos familiares para internarse en paisajes rocosos y poblados de antiguas leyendas griegas, la sombra de su pasado lo seguía como un espectro persistente. Esta misión, motivada por un sentido del deber más que por la codicia, le recordaba a las odiseas de aquellos héroes míticos que no elegían sus batallas, sino que eran llamados por el desequilibrio cósmico. Él era, en esencia, un anacronismo viviente, un rey sin reino, un guerrero sin hogar fijo, cuyo único refugio era el campo de batalla moralmente justificado. La interacción con los pocos aliados que se le unieron, más allá de la ya establecida alianza con Hera, revelaba la complejidad de su carácter. No buscaba camaradería, sino competencia. Encontraba compañeros que poseían habilidades complementarias, quizás un arquero con la puntería precisa de un cazador legendario o un hechicero versado en la magia local que servía como contrapeso a la fuerza física del escorpión. Estos personajes, aunque secundarios, servían para anclar a Matthaios en la realidad del presente, recordándole que incluso el guerrero más grande necesita ojos en la retaguardia. Siskander, en su megalomanía, pronto revela tener un aliado aún más siniestro, una figura oculta o un poder que manipula los hilos desde las profundidades, elevando la amenaza de un simple conflicto territorial a una pugna con implicaciones más oscuras, rozando la intervención demoníaca o la magia prohibida. Este giro es vital, pues justifica la necesidad de Matthaios de recurrir a toda su experiencia, forzándolo a luchar no solo contra un ejército, sino contra fuerzas que desafían la lógica mundana del combate de espadas. La inspiración aquí parece beber de las epopeyas donde el héroe debe enfrentarse a seres que son la manifestación del caos primordial. La adrenalina de la confrontación final se construye lentamente, priorizando la tensión psicológica sobre la mera exhibición de músculos y armas. Matthaios emplea tácticas de desgaste, aprovechando las debilidades estructurales del dominio de Siskander y la moral baja de sus tropas. Se observa en sus ojos la paciencia de quien ha aprendido que la victoria más importante es la que se logra con la menor pérdida posible, una lección aprendida a un costo altísimo en su vida anterior. Es la calma antes de la tormenta, la quietud de un maestro de artes marciales que espera el momento perfecto para ejecutar un movimiento decisivo. Cuando el polvo se asienta y Siskander finalmente cae, no hay fanfarrias para Matthaios.
El guerrero se aleja, sintiendo el peso de la tierra bajo sus botas, una sensación extrañamente reconfortante después de haber pasado tanto tiempo luchando por algo que no era suyo. Su redención no es la absolución, sino la continua elección de la luz sobre la oscuridad. El escorpión se disuelve nuevamente en el horizonte, un protector fantasma cuya recompensa es la certeza de que, por un breve momento, el mundo ha sido un lugar ligeramente más justo gracias a su intervención implacable. Su leyenda sigue viva, no por los tronos que ocupó, sino por las batallas que eligió librar en la soledad. La marcha de Matthäus se convirtió en una meditación forzada sobre la naturaleza cíclica del conflicto humano. Cada paso sobre el suelo extranjero era un recordatorio de que, si bien él podía cambiar de arena, la ambición desenfrenada de los hombres seguía siendo una constante universal. La protección de Hera, aunque necesaria, se sentía a veces como una jaula autoimpuesta, obligándolo a permanecer en el foco cuando su alma anhelaba el anonimato de las carreteras menos transitadas. El tono de los aliados que encontraba en su camino era de cautela reverente. Los lugareños sabían quién era, pero temían las consecuencias de asociarse abiertamente con una fuerza tan poderosa y volátil. Es en esta resistencia de los demás donde se percibe la soledad del héroe de gran calibre, su mera presencia atrae el peligro, forzándolo a depender solo de aquellos con la valentía o la desesperación suficientes para seguirlo. Estos compañeros temporales, a menudo guerreros locales desilusionados con su propio liderazgo, veían en Matthäus la esperanza de un cambio que sus propios reyes no podían o no querían ofrecer. La revelación del titiritero detrás de Siscander, esa fuerza oculta que buscaba manipular el poder a través del tirano, elevó el conflicto a dimensiones más oscuras. Este ente manipulador representaba la corrupción institucionalizada, el mal que no necesita blandir una espada, sino susurrar promesas seductoras. Para Matthäus, enfrentarse a esta entidad era enfrentarse a la tentación misma que lo había llevado a la perdición en el pasado, la búsqueda de poder que prometía soluciones definitivas. Era una lucha contra el espectro de su propia ambición pasada. En la fase final de la batalla, la coreografía de Matthäus se volvía casi ritualista. No había espacio para el error. Observándolo, uno podría pensar en la disciplina espartana, en guerreros que entrenan hasta que el movimiento se convierte en reflejo puro, desprovisto de pensamiento consciente. Es aquí donde la influencia de las películas de samuráis, donde el honor reside en la perfección del golpe único, se hace más evidente. Matthäus utiliza la arrogancia de sus enemigos como arma, atrayéndolos a trampas que solo un guerrero con décadas de experiencia podría haber anticipado. Al concluir el enfrentamiento, la sensación que permea la escena no es de triunfo eufórico, sino de agotamiento moral. La redención no era un acto que se completaba, sino una disciplina que se renovaba cada día. Al asegurarse de que Hera estuviera a salvo y el reino tuviera una oportunidad de reconstruirse sin la sombra de Siscander y su maestro oscuro, Matthäus ganaba el derecho a seguir caminando. Se despide de la princesa con un gesto parco, un asentimiento que contiene más peso emocional que cualquier discurso. El escorpión se aleja, sabiendo que su vida es una serie interminable de rescates inconclusos y treguas temporales, su verdadera redención hallada en el acto constante de levantarse cuando todos los demás caen. El paisaje se tornó hostil a medida que Matthäus se adentraba en territorios menos hospitalarios, aquellos donde las alianzas eran tan frágiles como el hielo fino sobre aguas turbulentas. La experiencia de ser rey y luego traicionado le había imbuido de una desconfianza casi instintiva hacia cualquier promesa de lealtad duradera. Este bagaje emocional se reflejaba en su compostura, era un hombre que caminaba siempre preparado para el golpe traicionero, una actitud que, si bien lo mantenía vivo, también lo aislaba de cualquier posible consuelo o compañerismo genuino. Hera, la princesa protegida, se había ganado su respeto no por su linaje, sino por su resistencia inquebrantable ante la adversidad. Ella no se comportaba como una mera ficha en un juego de poder, luchaba por la supervivencia de su gente con una ferocidad que resonaba con el espíritu combativo del propio Matthäus. Esta conexión, forjada en el fragor del peligro constante, se convertía en un motor para el guerrero, recordándole que la lucha por la justicia, aunque a menudo ingrata, tiene un valor intrínseco que trasciende la gloria personal. La figura del antagonista oculto tras Siscander era crucial para entender la profundidad de esta misión.
No se trataba solo de derrotar a un tirano local, sino de desmantelar una red de influencia nefasta, una estructura de corrupción que se alimentaba de la debilidad de los reinos. Este poder sombra, presumiblemente más antiguo y versado en artes arcanas, obligaba a Matthaius a emplear no solo su fuerza física, sino también una sagacidad táctica que había desarrollado al enfrentarse a hechiceros y dioses en sus aventuras previas. Es el patrón del héroe que debe luchar contra la ilusión y la manipulación, no solo contra el acero. En las secuencias de confrontación, la dirección enfatiza la economía del movimiento. Matthaius, en esta etapa de su vida, no desperdicia energía en exhibiciones innecesarias. Cada bloqueo y cada estocada lleva consigo el peso de la experiencia acumulada, evocando la filosofía marcial donde la intención detrás del golpe es más poderosa que el golpe mismo. Es una lucha coreografiada con la precisión de un reloj antiguo, donde cada segundo cuenta y cada error es fatal. La influencia de los filmes de espadachines virtuosos es palpable, la elegancia surge de la necesidad, no del adorno. La resolución del conflicto, aunque victoriosa en términos prácticos, si Iskander y su mentor son neutralizados, es profundamente melancólica. Matthaius no acepta honores ni riquezas. Su recompensa es la quietud momentánea, el breve lapso en el que el mundo no clama por su intervención. La redención, como se ha visto antes, no es un estado permanente, sino una serie de actos correctivos. Al asegurarse de que Hera pueda comenzar a reconstruir, ha cumplido su cuota de servicio. Luego, el escorpión, el guerrero eterno, se funde con el paisaje, llevando consigo la pesada armadura de su propia leyenda, listo para responder a la próxima llamada, pues para él, la paz es solo la pausa entre dos guerras necesarias. El camino se bifurcó, y Matthaius, como siempre, eligió la senda más espinosa. Tras la resolución del asunto en Grecia, la sensación de haber saldado una deuda no le trajo paz, sino más bien un alivio momentáneo, como un guerrero que se quita un yelmo pesado solo para notar el peso de la corona que aún lleva en la mente. Su instinto lo guiaba lejos de cualquier asentamiento duradero. El escorpión sabía que la quietud atraía la atención, y la atención siempre traía consigo la amenaza de más reyes ambiciosos o fuerzas oscuras que buscaban aprovecharse de la fragilidad de los reinos. Se encontró vagando por regiones fronterizas, lugares donde el orden legal era una sugerencia más que una ley. En este entorno, su reputación no precedía como un trueno distante. No buscaba peleas, pero su sola presencia a menudo actuaba como catalizador, forzando a bandidos y tiranuelos menores a retirarse por temor a la leyenda que encarnaba. Este papel de disuasión pasiva era quizás la forma más sostenible de servicio para él en ese momento, no intervenir directamente a menos que la injusticia se volviera insoportable. En una de estas regiones desoladas, Matthaius se topó con un grupo de supervivientes, quizás un remanente de un pueblo nómada o una familia real desplazada, que vivía bajo el yugo de un caudillo local excepcionalmente cruel. No había princesas nobles en peligro esta vez, ni tesoros mágicos en juego, sino la simple y brutal necesidad de justicia para aquellos sin voz. Este escenario, menos épico en apariencia pero profundamente humano, tocaba una fibra sensible en el guerrero, aquella que había sido herida por su propia caída de la realeza, el dolor de ver al pueblo sufrir por la incompetencia o maldad de sus gobernantes. La lucha contra este caudillo, un hombre fuerte pero carente de la visión o el poder místico de Iskander, permitió a Matthaius regresar a un combate más terrenal, centrado en la estrategia pura y la habilidad individual. Aquí, el relato se asemeja a esas películas donde el héroe debe enseñar a los oprimidos a luchar por sí mismos, en lugar de simplemente resolver el problema por ellos. Matthaius no solo derrotó al tirano, sino que instiló en los supervivientes un sentido de autodefensa y orden, un pequeño legado de estabilidad que dejaba a su paso. La redención, en este contexto, se manifestaba en la capacidad de restaurar el orden a pequeña escala, sin buscar el trono ni la gloria. Era un acto de caridad guerrera. Al ver a esa comunidad reorganizarse, aunque fuera temporalmente, Matthaius sentía una resonancia con el guerrero que alguna vez quiso ser, el protector del pueblo llano. Al partir, su despedida era silenciosa, un gesto de reconocimiento mutuo con aquellos a quienes había ayudado. El camino del escorpión volvía a abrirse ante él, y él lo tomaba con la resignación de quien acepta que su destino es ser el guardián errante,
El fantasma de la justicia que aparece justo cuando el mal cree haber ganado la partida. Su recompensa era el eco de esa pequeña comunidad que, gracias a él, podría enfrentar el mañana con un poco más de esperanza. El manto del anonimato que Matthäus intentaba tejer a su alrededor siempre se deshilachaba ante la necesidad evidente. Esta incursión en la vida de pequeños tiranos y comunidades oprimidas no era una elección cómoda, sino una necesidad de su propia psique. Para un hombre cuya identidad estaba tan entrelazada con la acción y la protección, la inactividad era una forma lenta de muerte espiritual. El paisaje cambiante, de templos griegos a llanuras desérticas gobernadas por caudillos brutales, no cambiaba su esencia, solo cambiaban los nombres de sus adversarios y el calibre de la amenaza. Este caudillo local, desprovisto de la ambición mágica de los grandes villanos, era sin embargo más inmediato y peligroso en su cercanía. Representaba la corrupción diaria, la que desgasta a la gente lentamente, día tras día. Enfrentarlo no requería conjuros ancestrales, sino el uso inteligente de la astucia marcial que Matthäus había pulido a través de décadas de supervivencia. Uno podía ver la influencia de los maestros de la espada asiáticos en su enfoque, la paciencia para esperar el momento exacto en que el enemigo, confiado en su fuerza bruta, revelaba una apertura fatal. No era una carnicería, sino una ejecución quirúrgica del mal. El impacto de su ayuda en esa pequeña comunidad era significativo. Matthäus no se quedó para gobernar, pues sabía que su presencia era un imán para el conflicto. En lugar de imponer su propia ley, dedicó su tiempo a enseñarles el arte de la autodefensa, a estructurar una milicia rudimentaria. Era un maestro de armas, no un rey reformador. Este acto de empoderamiento silencioso era, quizás, la forma más pura de redención que podía alcanzar, no salvar a la gente él mismo, sino darles las herramientas para salvarse a sí mismos en su ausencia. Es un eco de los relatos donde el sabio guerrero deja tras de sí un legado de conocimiento, más duradero que cualquier tesoro. Cuando se despidió, el reconocimiento en los ojos de los supervivientes no era el miedo reverencial que inspiraba en las cortes, sino una gratitud genuina y una comprensión silenciosa de su naturaleza solitaria. No hubo palabras de agradecimiento efusivas, solo un sentimiento compartido entre quienes han conocido la verdadera desesperación. Matthäus aceptó este tributo silencioso. Era la validación de que su vida, despojada de trono y fama, todavía servía a un propósito mayor. El escorpión continuó su camino, fundiéndose con el crepúsculo. Cada kilómetro recorrido era un paso alejado de la culpa y un paso más cerca de la próxima sombra que necesitara ser enfrentada. Su existencia se había convertido en una penitencia activa. No esperaba el final de la lucha, sino la excelencia en ella. Mientras hubiera opresión, habría un lugar para el guerrero errante, y mientras él pudiera blandir su espada con justicia, su alma encontraría una forma precaria, pero real, de redención en el siguiente acto de valor desinteresado. El horizonte se abría ante Matthäus, un lienzo vasto y despiadado que reflejaba su propia existencia. El haber dejado atrás la pequeña comunidad, empoderada pero vulnerable, le proporcionó una breve tregua emocional. Había cumplido con un deber que resonaba con el hombre noble que había sido antes de que el poder lo corrompiera. Este tipo de intervenciones, lejos del juego político de reyes y reinas, eran las que realmente limpiaban el hollín del alma. Se movía ahora con una ligereza que no provenía de la falta de peso, sino de la certeza de haber obrado correctamente. La necesidad de anonimato se hizo aún más acentuada. Las historias de su intervención en Grecia y la caída de Ciscander se habrían extendido, y él necesitaba anticiparse a cualquier noble o hechicero que quisiera reclutarlo o, peor aún, eliminarlo por ser un testigo incómodo. Se convirtió en un fantasma del desierto, un mito viviente que evitaba los caminos principales. Su armadura, antes pulida y símbolo de estatus, ahora estaba desgastada y funcional, camuflada contra la arena y la roca, reflejando su desapego de cualquier identidad fija. En una de sus travesías solitarias, Matthäus se encontró con una figura que no encajaba en el molde habitual de mercenario o súbdito aterrorizado. Se trataba de un erudito o un místico errante, alguien que, al igual que él, parecía estar buscando algo más allá de la supervivencia física, la verdad o el conocimiento. Este encuentro fue inusual porque,
Por primera vez en mucho tiempo, Matthäus encontró a alguien dispuesto a hablar con él sin pedirle un favor o temer su espada. Este erudito podía representar la chispa de inspiración intelectual que a menudo complementa la fuerza bruta en los héroes de acción, recordándole que la mente es tan importante como el músculo. La conversación, si es que hubo alguna articulada más allá de gestos y miradas, probablemente giró en torno a la naturaleza del poder y la corrupción. Matthäus, con su historia de ascensión y caída, era la prueba viviente de que el poder absoluto corrompe absolutamente. El erudito, por su parte, ofrecía una perspectiva distante, casi filosófica, sobre los ciclos de ascenso y colapso de las civilizaciones, temas que siempre han servido de telón de fondo a las sagas épicas. La decisión de Matthäus de continuar solo, a pesar del breve contacto, subraya su aceptación final de su destino. No podía permitirse crear nuevos lazos o responsabilidades. La redención no es un destino alcanzable, sino una dirección constante. Al rechazar la compañía estable, reafirmaba su compromiso con la vigilancia perpetua. Su vida era una antítesis a la vida que casi tuvo como rey, era la libertad del guerrero que solo se siente completo cuando está en movimiento, corrigiendo el desequilibrio. El atardecer que envolvía al guerrero mientras se alejaba era la metáfora perfecta de su existencia. No era un final brillante, sino una transición a la oscuridad necesaria, la promesa de que, en la negrura, él sería la única luz capaz de enfrentar lo que acechara a la mañana siguiente. El escorpión regresaba a su elemento, la lucha solitaria donde su honor no dependía de tronos, sino de la inquebrantable voluntad de ser el último en caer. El viaje continuo de Matthäus lo llevó a través de páramos donde la civilización era solo un recuerdo borroso, un lugar donde las leyes eran dictadas por la dureza del clima y la fuerza bruta del más astuto. Esta soledad autoimpuesta no era un capricho, sino una estrategia de supervivencia. El escorpión había aprendido que mientras más fuerte era su vínculo con un lugar o una persona, más vulnerable se volvía a la manipulación de sus enemigos. Su existencia se había reducido a un minimalismo espartano, espada, armadura y el conocimiento de que debía estar siempre un paso por delante de aquellos que buscaban explotar su leyenda. En este aislamiento, el recuerdo de Hera y la breve estabilidad que había intentado forjar en Grecia actuaba como un ancla moral. Era el recuerdo de lo que era posible, lo que lo impulsaba a seguir interviniendo, aunque fuera de forma intermitente. Esos momentos de justicia restaurada eran los únicos verdaderos premios que un guerrero con su historial podía permitirse. No buscaba la gloria, buscaba la ausencia de culpa, un respiro temporal del fantasma de sus fracasos pasados, especialmente aquellos ligados a la corona que había perdido. La aparición de ese erudito o místico en la periferia de su camino, aunque fugaz, sirvió para recordarle que el mundo no se resolvía solo con el filo del acero. Ese encuentro, sutil y cargado de implicaciones intelectuales, apelaba a una parte de Matthäus que había sido nutrida antes de su ascenso militar, la curiosidad por el conocimiento y la comprensión de las fuerzas que mueven el mundo. El guerrero se dio cuenta de que, si bien él era la herramienta para aplicar la fuerza, la comprensión de por qué el mal se repetía, la ambición, la sed de poder, requería una perspectiva más amplia, una que él mismo había comenzado a adquirir tras sus caídas. La necesidad de acción se reactivó cuando se enteró de una amenaza que no era una simple banda de forajidos, sino el resurgimiento de sectarios que adoraban a antiguas deidades oscuras, quizás vinculados al poder que había buscado Siscander. Esta vez, la amenaza era más insidiosa, apelando a la fe y el fanatismo, fuerzas mucho más difíciles de cortar con una espada que un tirano terrenal. Esto obligó a Matthäus a desempolvar conocimientos que había reservado para las batallas más épicas, aquellas contra hechiceros y seres sobrenaturales. La confrontación que se avecinaba no sería solo una prueba de resistencia física, sino de convicción espiritual. Matthäus debía luchar contra aquellos que creían en algo mayor que ellos mismos, algo que daba significado a su maldad. Para él, la victoria radicaría en demostrar que la convicción basada en la ignorancia y el terror es siempre más frágil que la disciplina forjada en la experiencia real y el dolor. Al enfrentarse a esta amenaza, el escorpión reafirmaba su propia fe, la fe en la capacidad humana de resistir la tiranía, incluso cuando ésta se disfraza de divinidad. Su camino seguía siendo solitario, pero lleno de propósito renovado.
El enfrentamiento contra los sectarios trajo consigo una atmósfera opresiva, muy diferente a la adrenalina clara de las luchas contra ejércitos convencionales. Los cultistas no luchaban por oro o territorio, su fervor era un veneno ideológico que hacía que sus ataques fueran erráticos, desesperados y, por ende, peligrosos. Matthäus se movía en medio de ese fervor como un fragmento de orden en un vórtice de caos místico. Sus movimientos eran precisos, pero teñidos de una profunda desaprobación, veía en el fanatismo la versión más destructiva de la ambición ciega, aquella que se cree justificada por fuerzas superiores. Su habilidad para combatir la magia oscura y el fervor ciego se basaba en su propia experiencia con el engaño. Él había sido cegado por promesas de poder y linaje, ahora entendía que la fe ciega es la herramienta favorita de los verdaderos manipuladores. En estas batallas, su espada no solo cortaba carne, sino que desmantelaba ilusiones. Cada sectario abatido era un pequeño triunfo contra la oscuridad intelectual que había comenzado a vislumbrar con el erudito errante. La carga emocional era pesada. Matthäus no solo temía morir, sino fracasar en su deber de desmantelar estas redes de engaño. La sombra de su traición pasada se cernía, ¿hasta qué punto sus propias acciones habían abierto grietas para que cultos como este florecieran? La redención se manifestaba como una necesidad de purificar no solo el mundo, sino también su propia conciencia de cualquier complicidad indirecta. Al desarticular el núcleo de la secta, quizás destruyendo un ídolo o un oráculo profanado, Matthäus no encontró un líder tiránico que confrontar, sino una masa de creyentes desorganizados y aterrorizados una vez que su fuente de poder ilusorio fue quebrantada. Esta victoria fue silenciosa y devastadora para los cultistas, pues no había un gran duelo épico, sino la revelación de que su poder era una farsa. Al partir, Matthäus se permitió una breve reflexión, sintiendo el cansancio no en sus músculos, sino en su espíritu. Había evitado la tentación de volverse un líder mesiánico para esos supervivientes aterrorizados. Su código era claro, él era el que cortaba las cabezas de las hidras, no el que reconstruía las aldeas. La enseñanza que dejaba era la necesidad de cuestionar la autoridad que promete soluciones fáciles a través del miedo. El escorpión se aleja hacia el horizonte, su figura cada vez más borrosa contra el sol inclemente. Ha ganado una batalla contra la oscuridad del espíritu, una victoria más significativa que cualquier conquista territorial. Su camino es ahora una peregrinación perpetua, un ciclo interminable donde la redención se gana momento a momento, golpe a golpe. La leyenda del rey escorpión sigue viva, no como un monarca, sino como el eterno guardián de la razón contra la locura fanática. El eco de la destrucción de la secta se desvaneció rápidamente en el vasto silencio de las estepas. Matthäus no buscaba el agradecimiento de los liberados, su única medida de éxito era la desaparición del peligro. Su armadura, ahora manchada con residuos de ceniza ritual y sangre profana, se sentía más pesada, no por el metal, sino por la carga de haber confrontado de nuevo la miseria humana nacida de la fe mal dirigida. Este tipo de lucha, contra el fanatismo, le recordaba la forma más insidiosa en que el poder podía esclavizar, un método mucho más sutil y duradero que la simple tiranía militar. La soledad, antes un refugio, comenzaba a sentirse como una sentencia. A pesar de su rechazo consciente a formar lazos, una melancolía profunda se instalaba en sus momentos de inactividad. El recuerdo de Hera, su firmeza moral, actuaba como un ancla, pero también como un recordatorio constante de lo que él había renunciado, la posibilidad de una vida estable, de un hogar. Era la paradoja del guerrero redimido, solo puede asegurar la paz para otros a costa de su propia. Su figura, vista a lo lejos, era la de un espectro estoico, demasiado imponente para ser ignorado, demasiado marcado por el dolor para ser accesible. En su continuo vagar, Matthäus se encontró en una región fronteriza donde las facciones en guerra dependían de la astucia más que de la fuerza bruta. Aquí, su reputación no era solo la de un guerrero invencible, sino la de un estratega paciente. Se manifestó una nueva capa en su personalidad, la del observador táctico. Los líderes locales, desesperados por ganar una ventaja, intentaban contratarlo, ofreciendo riquezas que él desestimaba con un gesto de desdén. Su interés no estaba en las ganancias materiales, sino en el desequilibrio. El verdadero desafío en estas tierras no era la batalla, sino la negociación del caos.
Matthäus se involucró brevemente, no como un combatiente principal, sino como un consultor de guerra, imponiendo sus condiciones, no lucharía por un lado u otro, sino que forzaría una tregua mediante la neutralización de los comandantes más imprudentes de ambas partes. Esto requería una infiltración precisa, un arte que recordaba a las películas de espías o asesinos legendarios, donde la anticipación psicológica vale más que un ejército entero. Él usó el conocimiento de la naturaleza humana, la codicia, el miedo al fracaso, para forzar la rendición. Esta acción, la de un mediador involuntario, no le aportó el reconocimiento épico de sus viejas leyendas, sino una satisfacción más austera. Era la prueba de que su madurez había transformado su fuerza bruta en sabiduría aplicada. La redención, en este acto, era la de haber utilizado su poder destructivo para evitar la carnicería. Al marcharse antes de que los bandos pudieran romper el frágil acuerdo, Matthäus aseguraba su imparcialidad y su libertad. El escorpión desaparece en la bruma de la mañana, su silueta fundiéndose con la desolación. Ya no es el rey exiliado ni el salvador de princesas. Es la personificación del deber en movimiento, un guardián sin jurisdicción fija. Su destino es la aceptación de que su lucha es infinita, un eco constante que se niega a permitir que la oscuridad, en cualquiera de sus formas, desde el fanatismo hasta la tiranía egoísta, se asiente por demasiado tiempo. Su único consuelo es el silencio que deja tras de sí, un silencio ganado a pulso con la espada y la voluntad inquebrantable. La tercera entrega de la saga que emanó del universo de la momia, El Rey Escorpión 3, La Batalla por la Redención, proyectada en 2012, se asienta en un terreno ya muy transitado, buscando capitalizar el carisma exótico y la musculatura imponente que Víctor Ortiz, asumiendo el manto de Matthäus, intenta infundirle al personaje titular. La película se ubica cronológicamente después de los eventos de la segunda parte, encontrando a Matthäus sumido en una existencia más austera, casi de mercenario o protector renuente, una sombra del rey guerrero que alguna vez fue. El núcleo narrativo gira en torno a un encargo específico, proteger a una princesa de un reino amenazado, la cual porta la clave para un artefacto de inmenso poder. Esta estructura, la del héroe renuente que debe embarcarse en un viaje peligroso para salvar a una figura real inocente, es un tropo tan antiguo como el cine de aventuras, y aquí se ejecuta con una familiaridad que roza lo predecible. El Gaan no se esfuerza por ofrecer giros inesperados, sino que se contenta con trazar la ruta más directa hacia la confrontación final. Víctor Ortiz, conocido principalmente por su carrera en el boxeo profesional, fue campeón mundial de peso welter, aporta una presencia física innegable. Su inexperiencia actoral se hace sentir en los momentos que exigen matices emocionales más profundos. Su Matthäus es una figura más taciturna y menos carismática que la encarnación previa de Dwayne Johnson, quien había definido el tono inicial de la franquicia con su carisma singular, forjado en el éxito de la lucha libre y su transición exitosa a Hollywood. Ortiz, en cambio, se apoya fuertemente en la coreografía de combate y su físico atlético, lo cual funciona en las secuencias de acción, pero deja al personaje algo plano en los diálogos. La película bebe claramente de las inspiraciones del cine de espada y sandalia y las películas de acción directas a video de principios de los años 2000. Hay ecos estilísticos de las cintas de fantasía épica más modestas, donde la ambientación, aunque visualmente ambiciosa en su intención, revela su presupuesto limitado en los detalles del vestuario y los efectos especiales, particularmente en la creación de las criaturas y los ejércitos antagonistas. La cinematografía tiende a favorecer planos amplios para resaltar la grandiosidad del paisaje desértico, un recurso efectivo para ocultar la falta de detalle en los fondos de los escenarios interiores. El elenco secundario incluye a Billy Zane como el villano principal, un rol que Zane interpreta con la misma pomposidad calculada que ha caracterizado muchas de sus apariciones antagónicas desde su memorable papel en Titanic. Su presencia eleva ligeramente el nivel dramático, ofreciendo un contrapunto necesario a la estoica inexpresividad del héroe. También aparece Selina Lo como la princesa, proporcionando el catalizador emocional y el objetivo a proteger, aunque su personaje se mantiene firmemente en el arquetipo de la damisela en apuros con destellos de nobleza regia. El tema central, la redención del título, es manejado de forma superficial. Matthäus no parece estar huyendo de un error grave, sino más bien de una responsabilidad que preferiría evitar.
Su redención se materializa no a través de un cambio interno profundo, sino mediante la finalización exitosa de su misión, devolviéndole su estatus de protector y guerrero justo. Es una redención externa, ligada al cumplimiento del deber, más que a una catarsis psicológica. En esencia, el Rey Escorpión 3 funciona como un vehículo de acción desenfadado, diseñado para llenar un nicho específico en el mercado del entretenimiento doméstico. Su valor reside en las peleas coreografiadas y el espectáculo visual del combate cuerpo a cuerpo, temas donde su protagonista, recién llegado del cuadrilátero, puede brillar con luz propia, aunque la narrativa misma permanezca firmemente anclada en las fórmulas probadas de la aventura de bajo riesgo. La lucha, ese lenguaje universal que Víctor Ortiz parecía entender instintivamente, se convierte en el verdadero protagonista de la película. Sus movimientos en pantalla, rápidos y explosivos, reflejan la disciplina aprendida durante años bajo las luces cegadoras del ring de boxeo. No es la gracia estilizada de un maestro de armas históricas, es la potencia bruta del atleta entrenado para el impacto directo. Esta autenticidad física es el ancla que impide que la película se desmorone completamente en la irrelevancia, ofreciendo ráfagas de energía que son genuinamente convincentes en el contexto de la brutalidad del mundo antiguo que retrata. Sin embargo, esa misma dependencia en la fisicalidad deja a Matthäus desprovisto de la resonancia mítica que The Rock supo inyectarle a su versión inicial. The Rock, con su trasfondo en la World Wrestling Federation, entendía el arte de la exageración controlada, de construir un personaje que se sintiera más grande que la vida a través de la presencia escénica y frases pegadizas. Ortiz, en su intento de ser un Matthäus más terrenal y atormentado, resulta inadvertidamente menos memorable. Su estoicismo se confunde fácilmente con la falta de expresividad, dejando al espectador buscando una chispa que no termina de encenderse. La ambientación, aunque pretende transportar al público a vastos reinos orientales y ciudades sitiadas, a menudo se siente artificial, una escenografía construida apresuradamente. Los extras en las batallas carecen de convicción, moviéndose con la coreografía de quienes saben que están marcando el tiempo hasta la siguiente secuencia de primer plano del héroe. Esto contrasta notablemente con las expectativas generadas por las películas de gran presupuesto que inspiraron esta franquicia. Aquí, la escala épica se reduce a un conjunto de escenarios bien iluminados que sirven como telones de fondo funcionales para el combate. Billy Zane, por otro lado, parece divertirse enormemente con su papel de villano. Interpreta al antagonista con una sonrisa perversa y gestos amplios, una elección que, aunque melodramática, inyecta la dosis de teatralidad que el resto del reparto principal omite. Es el villano arquetípico, motivado por la codicia de poder que el artefacto promete, y su actuación sirve como un necesario recordatorio de que estamos viendo una fantasía desenfadada, no un drama histórico serio. La trama secundaria centrada en la princesa y el artefacto es el motor narrativo más débil. La relación entre Matthäus y la princesa se desarrolla con una prisa forzada, saltando de la desconfianza inicial a una alianza inquebrantable sin el espacio necesario para que la química se desarrolle orgánicamente. Ella es el depósito de la virtud que él debe restaurar en el mundo, un dispositivo argumental que se siente obsoleto, aunque cumple su función de darle un propósito inmediato al guerrero errante. El tono general de la película es de cumplimiento de contrato más que de pasión creativa. Es una pieza de entretenimiento funcional que ofrece exactamente lo que su título promete, más acción, más escorpiones, simbólicos o literales, dependiendo de la secuencia, y una última oportunidad para el héroe de demostrar su valía física. La redención, al final, no es una lección aprendida sobre el liderazgo o la moralidad, sino la simple confirmación de que Matthäus sigue siendo el guerrero más fuerte, capaz de despachar a cualquier número de enemigos con precisión brutal. Es una conclusión satisfactoria para aquellos que buscan un espectáculo de artes marciales ambientado en un falso pasado épico, pero para el espectador que espera alguna resonancia temática o innovación narrativa, la cinta se siente como otra parada en un camino ya muy recorrido. La experiencia de ver El Rey Escorpión 3 es inherentemente una negociación con las expectativas. Uno se acerca a esta entrega sabiendo que no encontrará la ambición cinematográfica de las producciones de gran estudio, sino más bien una oda al cine de acción directo a formato doméstico, donde la eficiencia del espectáculo prima sobre la sutileza. La atmósfera que rodea a Matthäus,
Este es rey convertido en una entidad errante, es una de resignación melancólica. No es el dolor profundo de un rey destronado por la traición, sino más bien la fatiga del guerrero que ya ha visto demasiadas batallas y solo desea paz, una paz que el destino, invariablemente, le niega a través de la figura de la princesa necesitada de rescate. El contraste entre Ortiz y el elenco secundario es palpable y, curiosamente, uno de los puntos más atractivos de la cinta. Mientras Matthäus es una masa de músculos y lentes, el villano de Sane opera en un registro teatral casi operístico. Sane entiende que en este tipo de cine, la restricción es enemiga del entretenimiento. Su malicia es descarada, sus planes son transparentes, y eso proporciona el contrapeso emocional necesario. El espectador puede permitirse disfrutar del villano sin cuestionar su lógica, liberando espacio mental para concentrarse en el mero placer de la coreografía de lucha. La construcción del mundo, a pesar de sus limitaciones presupuestarias evidentes, intenta evocar una geografía mítica. Se percibe el esfuerzo por recrear entornos desérticos vastos y templos oscuros llenos de trampas, ecos de las aventuras de Sinbad o de los viejos seriales de aventuras. Sin embargo, la carencia de un diseño de producción verdaderamente inmersivo hace que estos lugares se sientan como escenarios intercambiables. Los encuentros con las criaturas fantásticas, a menudo presentadas con efectos visuales que delatan su naturaleza digital y de bajo coste, exigen una suspensión de la incredulidad que el espectador de acción de este calibre suele conceder generosamente. Selina Lo, como la princesa, lucha por inyectar vida a un rol esencialmente pasivo. Su función es ser el catalizador moral, la justificación para el regreso a la acción de Matthäus. En las pocas escenas donde se le permite mostrar resistencia o astucia, su personaje adquiere un mínimo de interés, pero la mayor parte del tiempo está relegada a ser el objetivo precioso que debe ser escoltado a través del territorio enemigo. La química forzada con Ortiz se basa más en la proximidad física obligada por la trama que en una conexión genuina. La batalla por la redención no es tanto un conflicto interno como una necesidad de restablecer el equilibrio en un ecosistema narrativo que requiere que el héroe termine victorioso y en paz temporal. Para Matthäus, redimirse es simplemente confirmar su identidad como protector. No hay duda sobre su capacidad para matar o para defender, el verdadero conflicto es su deseo de no hacerlo. Al aceptar la misión, acepta su naturaleza intrínseca como arma, y esa aceptación finaliza su arco dramático de la manera más directa posible. La película no busca complejizar la moralidad del guerrero, sino celebrar su habilidad marcial en un contexto exótico. Es un ejercicio de validación física más que de desarrollo personal profundo. La repetición de las secuencias de entrenamiento y la exhibición de habilidades físicas por parte de Ortiz se convierten en el leitmotiv de la película, un ciclo constante de preparación para el inevitable enfrentamiento final. Es aquí donde el legado de las películas de artes marciales ochenteras y noventeras resuena con mayor fuerza, donde la narrativa se detiene momentáneamente para permitir que el protagonista ejecute una serie de movimientos impresionantes, a menudo en cámara lenta para maximizar el impacto visual de sus músculos tensos y los cortes precisos con sus armas. Esta veneración por el espectáculo físico es un tributo a un subgénero que prioriza la coreografía sobre la caracterización. El contraste con la trayectoria de otros intérpretes de héroes de acción directos a video es notable. Mientras que algunos actores de este circuito desarrollan un estilo propio a través de la repetición de tropos y la química con directores recurrentes, Ortiz parece estar aún en la fase de descubrimiento de su registro actoral dentro del género. Su Matthäus es una silueta poderosa definida por lo que hace, no por lo que dice o siente. Las emociones se expresan a través de la tensión mandibular o la respiración agitada tras un combate, más que a través de la modulación vocal o el lenguaje corporal sutil. Esto refuerza la sensación de que la película fue diseñada alrededor del atleta, buscando explotar su cualidad más evidente, en lugar de construir un personaje orgánico que el atleta luego interpreta. La ambientación, aunque intente ser suntuosa, cae en la trampa de la superficialidad visual. Los palacios parecen hechos de cartón piedra bajo una luz dorada excesiva, y las multitudes en las escenas de batalla carecen de la anarquía y el caos que sugieren las narrativas de guerra épica. Se siente como si el director estuviera siguiendo un manual de instrucciones para el cine de aventuras exóticas sin infundirle una personalidad propia o una visión distintiva.
Las tomas aéreas de paisajes desérticos funcionan como relleno entre las escenas de acción cruciales, un intento de grandeza que solo subraya las limitaciones de la producción en recrear mundos verdaderamente vastos y vívidos. La dinámica entre Matthäus y sus aliados temporales es funcional pero carente de calidez. La lealtad que se forma en el camino es instantánea y se sostiene únicamente por la amenaza externa representada por Sane. No hay diálogos memorables que establezcan lazos profundos, la confianza se basa en la evidencia de la habilidad letal de Matthäus. Esta practicidad narrativa, aunque eficiente para mantener el ritmo acelerado de la película, impide cualquier inversión emocional significativa por parte del espectador en el destino de los personajes secundarios o en la supervivencia de la princesa más allá de su rol como objetivo. Al final, la película es una máquina bien aceitada para entregar el producto prometido, un entretenimiento desechable que cumple su cuota de espectaculares duelos a espada, pero que se desvanece rápidamente de la memoria una vez que se encienden las luces de la sala o se apaga el televisor. La naturaleza episódica de esta tercera incursión en el mundo del Rey Escorpión sugiere una producción pensada más para la expansión de la franquicia que para la conclusión o el desarrollo profundo de su mitología. Cada nueva entrega parece reiniciar el contador emocional de Matthäus, despojándolo de las lecciones aprendidas en la aventura anterior para devolverlo a un estado de aislamiento necesario que justifique su participación en el conflicto actual. Esta estructura serializada protege a los productores de la necesidad de construir arcos narrativos complejos, optando por una fórmula de misión de la semana ambientada en un pasado prehistórico y exótico. El villano, encarnado por Sane, funciona casi como un director de orquesta para la acción, su mera existencia malvada legitimando la violencia que Matthäus debe ejercer. En las secuencias donde el héroe se enfrenta a ejércitos enteros o a los lugartenientes del villano, la puesta en escena se centra obsesivamente en la ejecución de técnicas de combate. Es fascinante observar cómo la cámara se acerca para capturar el sudor, el impacto del metal contra el metal, intentando que la audiencia sienta la dureza del trabajo físico de Ortiz, casi como si el director quisiera suplir la falta de desarrollo del personaje con la intensidad sensorial del combate. Los diálogos, cuando existen más allá de las órdenes tácticas o las amenazas, suelen caer en clichés expositivos o en intentos fallidos de profundidad poética sobre el destino o el honor. Matthäus raramente habla de sus sentimientos, su tragedia es la de un hombre forzado a ser más letal de lo que su alma desearía. Este conflicto interno, sin embargo, se narra más por omisión que por actuación. Vemos la tensión en su mandíbula, pero no escuchamos el peso de sus decisiones, lo que deja un vacío en el centro emocional de la película. La película es, en última instancia, un ejercicio de arqueología narrativa, excavando en los restos de películas de aventuras más exitosas para encontrar elementos reciclables, el mapa antiguo, el traidor oculto, el reino al borde de la guerra. El valor de la batalla por la redención reside en su capacidad para funcionar como una pieza de entretenimiento sólido para el público que busca específicamente ese tipo de fantasía de acción directa, donde la recompensa es puramente cinemática y la implicación intelectual es mínima. Es un producto diseñado para satisfacer una demanda específica del mercado, ofreciendo un producto musculoso y exótico, aunque narrativamente liviano. La sensación de déjà vu que impregna cada escena es, paradójicamente, una de las características más definitorias de esta entrega. No intenta reinventar la rueda del cine de espada y arena, más bien, pule un poco el metal ya gastado para que brille bajo las luces del estudio. Matthäus, a pesar de sus cicatrices y su título, parece ser un lienzo en blanco para cada nueva misión, lo cual es conveniente para la estructura de secuelas, pero frustrante para el espectador que busca una evolución coherente del personaje introducido por The Rock. La figura de Ortiz proyecta una seriedad que, en el contexto de la fantasía desbordante, a veces resulta cómica involuntariamente. Su inexpresividad contrasta tan fuertemente con el melodrama del entorno que actúa como un ancla accidental a la realidad del rodaje. El mundo que rodea a Matthäus, aunque geográficamente ambicioso en su descripción, es superficial en su ejecución. Las ciudades son meros decorados necesarios para el próximo asalto o la próxima emboscada. Hay una falta de textura en la vida cotidiana de estos reinos, la gente parece existir solo para ser salvada o esclavizada. Esta bidimensionalidad del entorno exacerba la sensación de que la acción es el único componente vital de la película. Las escenas de combate masivo,
aunque coreografiadas con la energía de Ortiz, sufren de una edición frenética que a veces oculta más de lo que revela, una táctica común cuando los extras no poseen la habilidad marcial para mantener la ilusión en tomas más largas y abiertas. El villano, Sane, se deleita en su papel de déspota oriental, utilizando su voz profunda y su mirada penetrante para compensar la sencillez de su plan. Su ambición no es sutil, es la necesidad primitiva de dominar y poseer lo que no puede entender, simbolizado por el artefacto que la princesa custodia. Esta simplicidad en la maldad permite que el público se concentre en la elegancia bruta con la que Matthäus desarma a sus secuaces. Es una danza binaria, la complejidad física del héroe contra la simple malevolencia del antagonista. La relación entre Matthäus y la princesa avanza a través de las convenciones del género, sin atreverse a explorar las complicaciones de una alianza forzada bajo coacción. Ella representa el ideal perdido, la civilización que Matthäus quizás alguna vez gobernó o protegió. Su interacción es puramente transaccional, ella ofrece un propósito noble, él ofrece protección letal. No hay un momento de vulnerabilidad compartida que justifique una conexión duradera más allá del final de la misión. La redención se consuma cuando Matthäus, al elegir luchar por ella, se reafirma como el faro de justicia en un mundo en tinieblas, volviendo a abrazar el destino que intentaba evadir. Es un cierre narrativo limpio, diseñado para dejar la puerta abierta a un futuro incierto para el Rey Escorpión, una promesa implícita de que siempre habrá un nuevo reino en apuros esperándolo en el mercado del entretenimiento. La producción en sí misma parece operar bajo la ley del mínimo esfuerzo creativo, lo cual es una elección deliberada en el cine de secuela directa a video, donde el tiempo de comercialización y el presupuesto son tiranos más influyentes que la visión artística. El director se apoya en la estética de las películas de acción de fantasía de bajo presupuesto, priorizando la saturación de color y los ángulos dinámicos durante las peleas sobre cualquier desarrollo profundo de la atmósfera o el diálogo. Esta saturación visual intenta compensar la falta de profundidad escénica. El desierto nunca se siente verdaderamente vasto o amenazante, sino más bien como un telón de fondo marrón rojizo convenientemente ubicado entre dos escenarios de batalla construidos. Víctor Ortiz, en su esfuerzo por encarnar a un guerrero endurecido, a menudo cae en la trampa de la rigidez. Su Matthäus es un hombre de pocas palabras porque, presumiblemente, el guión no le dio muchas palabras dignas de ser pronunciadas. Si comparamos esto con la forma en que Brendan Fraser manejó al personaje en su contexto original dentro de La momia regresa, notamos que incluso en un tono más ligero, había una chispa de humanidad y autoconciencia que hacía al guerrero egipcio atractivo. Ortiz carece de esa cualidad irónica, su seriedad es inquebrantable, lo que obliga al público a aceptar su capacidad de lucha sin cuestionar su humanidad subyacente. Billy Zane, al interpretar al señor de la guerra que codicia el poder místico, se convierte en el vehículo de toda la energía dramática que falta en el héroe. Su actuación es un estudio de la exageración deliberada. Se mueve como si cada palabra fuera un decreto y cada mirada un presagio de desgracia, un estilo que recuerda a los villanos de las películas de aventuras de los años 80 que no temían ser ridículos. Esta entrega del malvado caricaturesco es lo que permite que la película se mantenga a flote en su tono desigual, proporcionando momentos de disfrute puro y sin remordimientos para el espectador que busca un antagonista fácil de odiar. La princesa, cuya identidad es casi totalmente secundaria a su condición de portadora de un objeto valioso, sirve como un punto de inflexión moral forzado. Su presencia obliga a Matthäus a ascender de un estado de apatía egoísta a uno de heroísmo reacio. Es interesante notar cómo en estas narrativas, la redención del guerrero solitario casi siempre pasa por el rescate de una figura femenina que encarna la inocencia o la justicia perdida. Sin embargo, la brevedad de su tiempo en pantalla juntos hace que su eventual liberación se sienta como una conclusión contractual, no como una victoria emocional ganada. La verdadera redención de Matthäus es, de nuevo, su capacidad para sobrevivir y derrotar al mal, validando su existencia como arma suprema, un ciclo perpetuo que la franquicia parece dispuesta a repetir indefinidamente. La coreografía de las luchas, el verdadero motor y justificación de esta secuela, presenta una dualidad constante. Por un lado, se aprecia el esfuerzo puesto en mostrar la eficacia y la fuerza bruta de Matthäus, aprovechando la autenticidad del entrenamiento atlético de Ortiz.
Las secuencias de combate cuerpo a cuerpo son directas, centradas en el impacto seco de los golpes y los movimientos decisivos. Hay una clara intención de filmar estas peleas de manera que se sienta la desesperación y la urgencia del guerrero contra adversarios numerosos. Por otro lado, esta dependencia en la acción física revela las grietas estructurales del guión y el diseño de producción. Los escenarios de batalla, aunque se extienden visualmente con tomas que sugieren ejércitos masivos, a menudo se resuelven en enfrentamientos pequeños y focalizados en el héroe. Esto es un compromiso práctico, mantener la atención en la proeza del protagonista sin la necesidad de coordinar y filmar complejas formaciones de batalla que requerirían un presupuesto mucho mayor. Los antagonistas genéricos que Matthäus enfrenta, ya sean soldados nubios o secuaces del villano, funcionan como obstáculos desechables que existen únicamente para ser superados. La falta de resonancia emocional se extiende también a los aliados menores que Matthäus adquiere en su viaje. Estos personajes aparecen, ofrecen un consejo superficial o una ayuda puntual en el combate y desaparecen sin dejar huella significativa. Su propósito es puramente utilitario dentro de la trama, rellenar el vacío entre el punto A y el punto B, o proporcionar una voz narrativa para explicar la geografía o el plan del villano. No hay desarrollo de personajes, solo la función narrativa que cumplen en relación directa con Matthäus. El viaje hacia la redención de Matthäus es, por lo tanto, una metáfora de la propia película, un camino lineal, lleno de obstáculos físicos predecibles, que conduce a una conclusión preestablecida. El guerrero no aprende a amar o a liderar, aprende, o mejor dicho, recuerda, que su valor reside en su espada y su fuerza. La redención es la aceptación de su papel como fuerza del orden físico en un mundo caótico. Al derrotar a Sane y asegurar la seguridad de la princesa, Matthäus no se transforma en un rey sabio, sino que reafirma su identidad como el guerrero solitario al que se acude cuando la diplomacia y la moralidad han fallado. Es un final que satisface la necesidad de cierre de la trama, pero deja el arco del personaje en el mismo punto estático en el que comenzó la película. La estética visual de la película se inclina hacia una paleta terrosa y quemada, intentando vender la dureza del entorno desértico, pero a menudo cayendo en una artificialidad palpable. El vestuario, aunque abundante en cuero y adornos tribales o guerreros, carece de la riqueza y el detalle que distinguirían a un reino verdaderamente próspero o a un ejército disciplinado. Se nota el esfuerzo por crear un mundo que parezca antiguo y peligroso, pero los detalles se resuelven con soluciones económicas, las espadas y armaduras reflejan la luz de manera demasiado limpia, y la suciedad que se supone marca el viaje parece aplicada superficialmente sobre los actores. La música incidental juega un papel crucial en intentar suplir la falta de peso dramático. La banda sonora recurre a percusiones intensas y melodías orientales genéricas para señalar el peligro o la solemnidad de un momento. Es funcional para elevar la adrenalina durante las secuencias de lucha, pero no logra crear un paisaje sonoro memorable que se adhiera al espectador. Carece de los temas musicales distintivos que ayudaron a cimentar el tono de las entregas anteriores, incluso en sus facetas más comerciales. El ritmo narrativo es frenético, casi como si el director tuviera miedo de que el espectador se aburriera esperando un desarrollo de personaje que nunca llega. Las transiciones entre la presentación del conflicto, el viaje forzoso y el asalto final son abruptas. Los momentos destinados a la reflexión o al intercambio significativo entre Matthäus y la princesa son breves y superficiales, sirviendo solo para impulsar la acción hacia adelante. No hay espacio para que el espectador se pregunte sobre las implicaciones políticas de la caída del reino o el verdadero significado del artefacto, más allá de ser un MacGuffin conveniente. En última instancia, el Rey Escorpión 3 se posiciona como una pieza de entretenimiento transitorio. Su valor reside en la celebración del físico imponente de su protagonista, un eco del antiguo peplum y el cine de acción directa, donde la proeza física es la única moneda de cambio válida. Ortiz trae al personaje una seriedad atlética, pero el guión y la dirección no supieron cómo traducir esa energía cruda en una narrativa cautivadora. La redención se logra no a través de un cambio interno o una victoria moral resonante, sino mediante la ejecución impecable de su función principal, la aniquilación controlada del enemigo. La película cumple su promesa de acción visceral, pero se despide sin dejar ninguna cicatriz duradera en la memoria cinematográfica.
La constante reiteración de tropos de fantasía de bajo presupuesto en El Rey Escorpión 3 es un claro indicador de que la franquicia ha abrazado plenamente su identidad como producto de nicho, desinteresado en la evolución ambiciosa. Matthäus, en esta iteración, es menos un personaje y más un conjunto de movimientos coreografiados envueltos en una capa de piel bronceada y músculos definidos. Su estoicismo, lejos de ser una señal de dolor profundo o sabiduría forjada, funciona como un escudo contra la necesidad de actuar. Cuando no se habla, no se expone la debilidad del guión en la construcción de diálogos emocionales. Este enfoque pone toda la carga interpretativa sobre el lenguaje corporal, y aunque Ortiz es convincente en la furia contenida, el espectador queda a oscuras sobre lo que realmente motiva su decisión más allá de la supervivencia inmediata. El antagonista, Sane, se convierte irónicamente en el personaje más dinámico. Su interpretación, cargada de gestos grandilocuentes y una sonrisa que promete traición inminente, es el motor de la diversión pasiva que ofrece la película. Él representa la fantasía pura del mal absoluto y unidimensional, haciendo innecesaria cualquier exploración de sus motivaciones más allá de la ambición desmedida. Esta caricaturización del villano es esencial, ya que cualquier intento de dotarlo de complejidad narrativa podría haber resaltado aún más la simplicidad del arco del héroe. Es una elección estilística forzada por la ligereza del material fuente. La princesa, a pesar de ser el punto focal de la misión, sigue siendo esencialmente un objeto narrativo, un recipiente de la virtud que debe ser transportado a salvo. La química inexistente entre ella y Matthäus subraya la naturaleza transaccional de su alianza. No hay un desarrollo genuino de afecto o respeto mutuo, su vínculo se forja en la necesidad táctica. Matthäus la defiende porque es su trabajo, y ella confía en él porque es el único guerrero lo suficientemente fuerte en las cercanías. Esta relación es un mero andamiaje para justificar las secuencias de protección y escape, en lugar de un verdadero desarrollo emocional. La idea de la redención en el título se siente más como un reinicio de marca que como una conclusión temática. Matthäus no redime errores pasados, simplemente vuelve a demostrar que es el mejor en lo que hace. La paz que busca no es interna, sino la ausencia de amenazas inmediatas. Al final, al derrotar al tirano y restaurar el orden, el guerrero solitario confirma su existencia cíclica, siempre estará listo para la próxima llamada. Siempre disponible para ser el músculo necesario en la mitología en expansión del Rey Escorpión. La película no busca redimir al personaje de su destino violento, sino celebrarlo como una necesidad perpetua dentro de su universo de fantasía. La puesta en escena de las batallas, si bien es el principal atractivo, también expone las costuras del bajo presupuesto. Se recurre frecuentemente a planos cerrados sobre Matthäus y sus adversarios directos, lo cual magnifica la intensidad del combate singular, pero evita mostrar la vastedad de los enfrentamientos prometidos por el argumento. Cuando se intentan tomas panorámicas de las refriegas, la artificialidad de los extras y la falta de coreografía coordinada a gran escala se hacen evidentes. El espectador, acostumbrado a la grandiosidad visual del cine de aventuras épicas, debe hacer un esfuerzo consciente para aceptar esta escala reducida, conformándose con la promesa de espectacularidad en el duelo personal. La influencia de las películas de acción de los años 90 es innegable en la cadencia de la edición. Cada golpe, cada bloqueo, recibe un énfasis sonoro exagerado y una atención visual prolongada, una técnica que intenta mantener al espectador cautivado incluso cuando el diálogo es escaso o insignificante. Esta dependencia del espectáculo sensorial indica una priorización clara. Si el público se impresiona con la destreza física de Ortiz, las debilidades del guión pasan a segundo plano. Es un intercambio justo dentro de los parámetros del cine directo a formato doméstico. El trasfondo de la princesa y su conocimiento sobre el artefacto resulta ser una solución narrativa apresurada. La información crucial sobre cómo derrotar al villano o cómo desactivar la amenaza se entrega en fragmentos y justo a tiempo para la confrontación final, sin haber construido una tensión intelectual o estratégica previa. Ella es más un depósito de datos que un personaje con agencia propia. Su nobleza y valentía implícita son atributos impuestos por el guión para justificar su importancia, no cualidades desarrolladas a través de la interacción con Matthäus o bajo presión. La redención finaliza con Matthäus reintegrándose en su rol de protector sin haber resuelto la cuestión fundamental de si desea o no volver a ser el Rey Escorpión.
La conclusión es una suspensión temporal de su exilio autoimpuesto. Al aceptar la batalla, reafirma que su identidad está intrínsecamente ligada a la violencia justa. No hay un momento de epifanía sobre el liderazgo o la construcción de un legado duradero, solo la satisfacción inmediata de haber neutralizado la amenaza presente. La película concluye no con un nuevo comienzo para Matthäus como líder, sino con su reafirmación como la herramienta perfecta para resolver problemas que la civilización no puede manejar por sí misma. El ciclo está cerrado temporalmente, listo para reiniciarse en la próxima posible secuela. El eco del combate se desvanece, dejando tras de sí una neblina de polvo y la resignación melancólica de Matthäus. Su victoria, aunque lograda con una eficiencia brutal, no trae consigo la paz anhelada, sino el simple cese temporal de la carnicería. Esta falta de resolución emocional es un rasgo definitorio de su personaje en esta entrega. Matthäus no busca la redención espiritual, sino la tregua física. Su rostro, un mapa de cicatrices y tensión contenida, rara vez revela algo más profundo que la fatiga del guerrero que preferiría desaparecer en el anonimato del desierto. Ortiz transmite este hastío con su postura encorvada al final de las secuencias de lucha, un lenguaje corporal que susurra otra vez no. El contraste con Billy Zane se mantiene como el eje cómico involuntario. Zane, con su villano teatral y sus ojos brillantes de codicia, parece estar actuando en una obra diferente, una parodia de la fantasía épica que el resto del elenco intenta abordar con una seriedad fatigosa. Su placer al ser malvado es contagioso, y sus diatribas sobre el poder del artefacto son un recordatorio bienvenido de que el espectador no debe tomarse demasiado en serio el drama que se desarrolla. Es el villano arquetípico que se deleita en su propia maldad, ofreciendo un contraste necesario al estoicismo casi pétreo del héroe. La princesa, cuya contribución narrativa se limita a ser el catalizador de la acción, es la víctima más clara del guión apresurado. Su arco de desconfianza a devoción se completa en tan pocas escenas que resulta inorgánico. Se percibe la urgencia de establecer un vínculo emocional que justifique la intensidad de la defensa de Matthäus, pero este vínculo nunca se materializa más allá de la proximidad física obligada. Ella existe para personificar lo que es noble y digno de ser salvado, un ideal abstracto que impulsa al guerrero renuente. La cinematografía, en su intento de evocar grandeza, a menudo resulta claustrofóbica. En lugar de paisajes abiertos que sugieran un mundo vasto por explorar o salvar, la cámara se cierra sobre los rostros sudorosos y los intercambios de golpes. Los momentos de quietud son escasos, y cuando ocurren, se sienten incómodos, como pausas forzadas antes de que el mecanismo de acción se reactive. El esfuerzo por simular una escala épica se desvanece ante la evidencia de escenarios limitados y la repetición de los mismos patrones de ataque y defensa. Al final, la película es un ejercicio de confirmación: Matthäus es el guerrero invencible. No hay lecciones aprendidas sobre el liderazgo o la moralidad que se apliquen a un futuro reinado, solo la certeza de que, si surge otro tirano, él estará disponible, presumiblemente a cambio de una pequeña suma de oro o quizás solo por la promesa de un respiro temporal. Es un cierre funcional para una aventura que nunca aspiró a ser más que una exhibición de fuerza física en un disfraz exótico, un producto diseñado para el consumo rápido y el olvido inmediato. El verdadero corazón de la película, si es que se puede identificar uno, reside en la coreografía de las secuencias de combate, que funcionan como monólogos internos silentes de Matthäus. Cada giro de su cuerpo, cada impacto que absorbe, es una palabra que el guión se negó a escribir. Observar a Ortiz ejecutar una serie de movimientos de artes marciales con una cadencia casi ritual es asistir a la única forma de expresión auténtica del personaje. Hay una belleza cruda y casi brutal en la forma en que maneja la doble espada, no es elegancia fluida, sino la precisión despiadada de un arma bien templada. El sudor que empapa su piel no es solo un efecto visual, sino la evidencia física de la carga que lleva, la obligación de ser la fuerza imparable. Esta obsesión con la destreza física, sin embargo, deja al resto del reparto a la deriva. Los secuaces del villano, que suelen ser oleadas de guerreros anónimos, carecen de identidad más allá de la función de caer de manera espectacular. Se siente que el director puso todos sus recursos, y su atención, en asegurar que Ortiz se viera formidable, relegando el desarrollo del conflicto a la mera sucesión de escaramuzas.
El público que busca una inmersión total en el mundo se encontrará constantemente sacado de la experiencia por estos recordatorios de la producción económica. La química fallida entre Matthäus y la princesa es un síntoma de la superficialidad del guión. La princesa, atrapada en su rol de damisela en apuros, se comporta con una resignación poco heroica, aceptando su destino de ser escoltada sin mostrar una voluntad férrea que rivalice con la de su protector. Cuando intenta expresar temor o gratitud, su actuación se siente forzada, como si estuviera leyendo líneas destinadas a un personaje más desarrollado. Este vacío sentimental hace que el rescate se sienta menos como un triunfo del corazón y más como la finalización exitosa de una tarea logística. La narrativa avanza con la inevitabilidad de una procesión fúnebre, sabemos a dónde va y no hay sorpresa en el destino. La geografía mítica que se muestra, las ruinas polvorientas, los pasillos oscuros, son meros sets funcionales diseñados para albergar la próxima secuencia de acción. No hay historia palpable en estas paredes, no se siente el peso de civilizaciones perdidas, solo el peso de la utilería. La película es un vehículo eficiente para el lucimiento atlético, pero falla en construir un mundo que el espectador quiera revisitar o recordar con afecto. Es una máquina bien aceitada que entrega violencia coreografiada, pero carece del alma narrativa que incluso las peores películas de serie B a veces consiguen inyectar en sus personajes. El clímax, cuando finalmente llega, es una explosión de sonidos metálicos y movimientos rápidos que saturan la pantalla, un último y prolongado despliegue de la capacidad física de Ortiz. La pelea contra Sane se desarrolla con una lógica interna puramente coreográfica, el villano tiene habilidades limitadas pero una ventaja táctica o mágica, el artefacto, mientras que Matthäus debe superar esta desventaja mediante la resistencia sobrehumana y la ejecución perfecta de sus técnicas de combate. Es el triunfo de la forma sobre el fondo. Sane gesticula y amenaza con un fervor casi operístico, mientras Matthäus se mueve con la economía de un depredador eficiente, cada golpe calculado para maximizar el daño y minimizar el gasto de energía. La resolución de la batalla no ofrece un momento catártico de reflexión para el héroe. Matthäus no expulsa un grito de liberación o un suspiro de alivio profundo tras la caída de Sane, simplemente se asegura de que el villano esté inerte, recupera el objeto místico y se gira hacia la princesa con la misma expresión de cansancio imperturbable. Esta falta de reacción emocional ante la victoria más grande es quizás la declaración más fuerte de la película. Para Matthäus, la violencia es su estado natural de ser, no una excepción dolorosa. La paz es solo la ausencia temporal de la necesidad de luchar. Una vez finalizado el conflicto, la despedida entre el guerrero y la princesa es tan apresurada como su primer encuentro. No hay promesas de reencuentro, ni declaraciones de afecto que hayan tardado en formarse. La princesa ofrece un agradecimiento protocolario, y Matthäus asiente, ya medio de espaldas, enfocado en el horizonte y en el próximo camino solitario. Esta disolución rápida de la alianza subraya la naturaleza fugaz y utilitaria de todos los lazos en el mundo del Rey Escorpión. El héroe es, y siempre será, una entidad aislada, condenada a ser el salvador puntual, no el constructor de reinos. La película se cierra con una toma icónica, pero vacía, Matthäus caminando solo hacia el sol poniente en el desierto. Es una imagen deliberadamente ambigua, que sugiere tanto el heroísmo perpetuo como la condena al aislamiento. El mensaje implícito para el público es claro, el Rey Escorpión está siempre listo para volver cuando el mercado lo requiera, su historia no tiene un punto final sino una serie de puntos suspensivos, garantizando así la próxima, y probablemente idéntica, entrega de adrenalina musculada y narrativa reciclada. Hola a todos y bienvenidos al canal Cine Mágico. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y dejes un me gusta si te gusta nuestro contenido. Hoy vamos a hablar sobre la película The Scorpion King 3 Battle for Redemption de 2012. La bruma del tiempo se cierne sobre las arenas donde el guerrero Matthäus, aquel escorpión real que ya había navegado las turbulentas aguas de la traición y la lucha por el poder, se encuentra una vez más forzado a empuñar su espada. Esta tercera incursión en su leyenda, después de las gestas que lo consagraron como una figura mítica, lo sitúa en un punto de inflexión donde la redención parece tan escurridiza como el agua en el desierto. Matthäus, cuyo espíritu indomable recuerda a esos héroes de la antigüedad que se levantaban contra imperios desmesurados, se ha refugiado en un papel más humilde, o al menos eso parece.
Ahora ejerce como mercenario, una sombra que se mueve entre el caos de los reinos enfrentados. Su reputación, forjada en batallas épicas, lo precede, pero esta vez no lucha por un trono, sino por una obligación moral que lo arrastra al corazón de Grecia, lejos de las pirámides y los dioses egipcios que tantas veces lo observaron. La trama se enreda con la desaparición de un rey aliado, y Matthaios se ve envuelto en la protección de una princesa, Hera, cuyo destino parece estar sellado por fuerzas más oscuras que la simple ambición humana. Es un patrón recurrente en la vida de nuestros héroes, ¿no es así? Siempre están protegiendo a la realeza o a los inocentes, casi como si el destino les hubiera impuesto ese yugo protector. El antagonista central es un rey celoso y sediento de poder, el rey Siskander, cuya crueldad es tan predecible como el amanecer. Siskander, con ambiciones que parecen inspiradas en tiranos olvidados, busca obtener un objeto o un poder que lo haga invencible, una búsqueda constante que ha impulsado a incontables villanos a lo largo de la historia del cine de acción y fantasía. Nuestra odisea nos lleva a través de tierras donde la magia y el combate cuerpo a cuerpo se entrelazan. Matthaios, interpretado por un actor que lleva el peso de la franquicia con una seriedad convincente, demuestra que su habilidad con las armas no disminuye con la edad o la retirada. Sus movimientos son precisos,